A partir del siglo XII y XIII, la civilización rural se va transformando y trasladando a convertirse en una civilización urbana. Cuando ocurre esto históricamente, van apareciendo en las ciudades una serie de asociaciones de todo tipo, pero hay una de ellas muy peculiar, yo diría muy original porque su función y actividad principal es el trabajo. Esta asociación dedicada al trabajo estuvo inicialmente muy arropada por los monasterios. Diríamos que tendría una misión trabajo monacal. Son consideradas asociaciones de oficios y asociaciones del trabajo. Cuando nosotros pensamos en una ciudad de la Edad Media y posterior, nos encontramos que todavía hay alguna de estas asociaciones representadas o por lo menos recordadas en nombre de calles, calle de los espaderos, calle de los vidrieros, de los plateros, relojeros, todos se agrupaban en un mismo sitio en la ciudad. Este sentido artesanal que tuvieron inicialmente, cuando llega el siglo XVIII, hay unas corrientes científicas y técnicas importantes en Europa y se produce la primera revolución industrial. Pues bien, amigos, hoy el programa Huellas de nuestro tiempo va a iniciar su presentación en el siglo XVIII con una de estas asociaciones llamadas gremios, el gremio de los vidrieros en la Real Fábrica de Vidrio de la Granja de San Ildefonso en Segovia. Como decíamos en la presentación, Huellas de nuestro tiempo, el programa que emite la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, hoy se ha situado en un momento histórico que arranca desde la Edad Media. Son famosos los gremios de artesanos, los gremios de oficios. Les decíamos que en todas las ciudades hay todavía recordatorio de estos oficios con el nombre de calles, como platería, sillería, cordonerías y en este caso diríamos la calle de los vidrieros, porque vamos a hablar de los vidrieros. El gremio, como asociación laboral, tenía una estructura muy peculiar, muy interesante. Estaba arropada por unos estatutos que tenían aprobación real y también estaban apoyados por las grandes instituciones locales, hoy diríamos locales, en aquella época de los municipios. Tenían un carácter educativo, enseñaban el oficio y mantenían un concepto laboral religioso importante, porque estaban bajo la advocación de un patrono, una Virgen, un Cristo, de tal manera que los espaderos en Toledo estaban bajo la advocación de la Virgen de la Soledad. Y así todas las cofradías. De esta manera entra el gremio en la iglesia le protege y a la vez se consigue no solamente tener una función social, sino también se dignifica el trabajo y se le da valor a lo que podemos llamar la obra maestra o la obra bien hecha. En el programa de hoy vamos a situarnos en el siglo XVIII, en una localidad muy castellana, es la Granja de San Ildefonso de la provincia de Segovia. Y ahí vamos a situar también un gremio de vidrieros, de cristaleros.
y partiremos en el debate, en la exposición, en la manifestación de ese gremio, el gremio del vidrio. Para hablarnos tenemos a dos especialistas. Primero, a la cofrade doña Paloma Pastor, Rey de Viñas, que la tenemos a nuestro lado. Yo siempre dije, el programa sonríe cuando ella está, porque la sonrisa de Paloma es especial, como irán comprobando ustedes en el programa. Doña Paloma Pastor, Rey de Viñas, es doctora en Historia del Arte, es directora de la Biblioteca y del Museo Tecnológico del Vidrio de la Real Fábrica de Cristales. Real Fábrica de Cristales, llamada así porque es real, tiene realeza. ¿De qué época es? El siglo XVIII. Bueno, luego lo cuento, porque tiene una historia muy larga. Bien, del siglo XVIII, sí. De Felipe V, desde Felipe Carlos V III. hasta Carlos III, fundamentalmente, hasta Carlos III, sí, que hablaremos de ello. Sí, a su lado, don Isidoro Arévalo Pecharromán, le tenemos como invitado, como un invitado especial, porque acompaña a doña Paloma, archivero de oficio, de profesión, de investigación. Los dos son investigadores y están empeñados en investigar en los gremios. Sí. Además de, doña Paloma nos va a hacer una exposición de la Real Fábrica de Vidrios, pero los dos se han empeñado en investigar el gremio de los vidrieros y cristaleros de la granja partiendo del siglo XVIII. También a don Isidoro le damos la bienvenida porque es presidente de la Junta de Cofradías de la granja de San Ildefonso. San Ildefonso, que está el nombre unido a Toledo, que luego comentaremos. Así que a los dos, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues vamos a iniciar esta exposición que vais a hacer tan bonita, tan atractiva, porque hoy jugamos con la historia y con la belleza. El hombre sin creatividad no sería original, no sería hombre, sería otra cosa. Pero el hombre es creativo. Pues vamos a situarnos, Paloma, en la granja de San Ildefonso, en la Real Fábrica de Cristales. Pero que no piensen nuestros telespectadores que son cristales cualquiera. Son auténtico arte el que hay en ese cristal. Muchísimas gracias, Andrés. Ahora vamos a llevar nuestra mente al siglo XVIII, sí, donde efectivamente se constituye la Real Fábrica de Cristales, siempre al amparo del Palacio de la Granja. Fue un proyecto ilustrado de Felipe V, con esas ideas reformistas de apoyar la industria de la nación, y por eso se constituye una serie de tejido industrial en España, no solo de cristales, también de tapices, de alfombras, de tejidos, de sedas, de relojes, etcétera, etcétera. Y sobre todo, primero, para dar un servicio al rey, y sobre todo eso, y luego también salir un poco del estancamiento tecnológico que tenía España. Y así se constituye en la granja, y no en Madrid, como el resto de estas fábricas se van a constituir, porque en la granja primero estaba el palacio, también existía arenas de muy buena calidad para la composición de los vidrios, agua suficiente, también estaba relativamente cerca de Madrid, donde estos productos se vendían, también los bosques de coníferas, que eran propiedad de los reyes, y era abundante para la combustión de los hornos. Era una serie de condiciones muy favorables, y por eso se constituye en la granja. En la granja a partir de ahí se va a establecer dos zonas muy relevantes: la zona del palacio, la zona palaciega, el palacio con sus palacios adyacentes, y la zona industrial, que es la parte un poquito más alejada, donde se van a constituir estas manufacturas reales de cristales. Pero había un problema, Andrés, que no existían en España suficientes maestros con esta habilidad suficiente para poder fabricar esos espejos maravillosos franceses y venecianos, los vidrios bohemios que estaban de moda, ¿no? Por eso
con una serie de estrategias comerciales y burocráticas, sobre todo burocráticas, se captan como una especie de espionaje industrial, Sí, sí. se captan varios especialistas. Y de toda Europa, desde Francia, pues pasando por Bohemia, por supuesto, Italia, Noruega, Irlanda, se constituye una especie de crisol de familias de procedencias muy diferentes. Y claro, todo esto va a quedar plasmado en la sociedad, incluso actual, de la granja con el tiempo. Se constituyen así hasta 3 fábricas de cristales diferentes. La fábrica de españoles, porque eran españoles los que fabricaban, los primeros que establecen la primera fábrica de vidrio plano, en la época ya de Felipe V, y la fábrica de franceses y la fábrica de alemanes. Y lo digo esto porque esto va a ser relevante para la hora de la constitución de las cofradías de los vidrieros que comentabas antes. El caso es que luego entraremos en detalle. Sí que me gustaría comentar que dentro de estos edificios solo se conserva uno, que es donde se encuentra el museo. Un gran edificio, un ejemplo de arquitectura industrial único en Europa, que todavía se conserva, y donde se alberga el Museo Tecnológico del Vidrio. Dentro de un patronato que se constituye con una fundación. Esto se constituye ya en época muy reciente, en finales del 1989-90, con 3 objetivos. Primero, pues conservar el edificio y después dotarles de un museo, un centro de producción de piezas de cristal de la granja y una zona de escuela y de docencia. De alguna manera, ¿qué se producía en esta fábrica en el siglo XVIII? Pues se producía tanto vidrio hueco como vidrio plano, maravillosos espejos que eran ejemplo de prestigio para el propio rey, para la propia monarquía borbónica. Por supuesto, vidrio plano para cerramiento de huecos, ventanas, lentes ópticas y, por supuesto, cristalerías. Y todo esto, la parte de vidrio hueco, de producción de vidrio hueco, todavía lo mantenemos. Hoy día, pues fabricamos de la misma manera que en el siglo XVIII, de forma artesanal, pues estas producciones de cristalerías y como se pueden ver en la imagen, tanto clásicas como últimamente, pues en este caso, cristalerías, lámparas de iluminación, estos son objetos ya del siglo XVIII, como producción actual, que es donde se han invitado a participar tanto arquitectos como diseñadores y joyeros para, digamos, lanzar nuevas líneas de fabricación. Paloma, yo vi en la prensa que había una divulgación, pero internacional. Pues fíjate, Andrés, ahora en esta semana estamos en la Feria de Diseño de Nueva York, o sea que estamos dando un poquito ese salto fuera del entorno. Me sorprendió porque ya habíamos hecho un programa anterior sobre la Real Fábrica y me llamó mucho la atención la divulgación, no solamente de la fábrica, sino la existencia en estos momentos de una empresa, aunque lo denominemos como empresa, pues vale el término, pero una empresa tan importante, por lo menos para nosotros, no sabemos si para el mundo entero, pero en esos momentos en donde la tecnología parece que todo lo llena, ¿cómo esto se divulgaba? De verdad que me sorprendió. Yo creo que estamos volviendo un poco, después de tanta tecnología, tanta producción en serie, yo creo que estamos un poco volviendo a la artesanía, a los valores de la técnica, a los valores del oficio, ¿no? Y entonces en esta línea es la que se está un poco acercándonos. Aquí podíamos hablar de la obra maestra que decía yo cuando hablaba de los maestros en los gremios. Para ser maestro habría que hacer una obra maestra. Todas estas obras, y vemos estos trabajos en imágenes, estarán haciendo obras cuando se divulgan al extranjero, que serán todas obras maestras únicas. Como dice la gente, piezas únicas. Efectivamente. Son piezas únicas. Sí.
efectivamente. La Real Fábrica y el museo van enlazados, indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Pero al museo ya se le ha adjudicado otro término, tecnológico. Claro, porque no es un museo de exposición solo de piezas, sino también hay una parte técnica y además la gente puede ver en vivo pues, el oficio, el soplado, la técnica del soplado y también la talla, con lo cual bueno, puede entender un poco más y valorar un poco el oficio que muchas veces no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y es un poco esa función de la Fundación Centro Nacional del Vidrio, digamos, apoyar el oficio, que no se pierda y conservarlo, ¿no? En esa línea, entonces, una de las atracciones que tenemos en el museo pues es efectivamente tener la oportunidad de ver el soplado siguiendo la misma técnica del siglo XVIII, e incluso más antiguamente, ¿no? Que es una caña de soplar y herramientas muy elementales, ¿no? Efectivamente, ahí está el oficio, la técnica, que esto se aprende con muchos años. Y hablabas que hay un sentido docente actual en este grupo de vidrieros. A mí no me importa utilizar el término gremio, es que históricamente como que llena, ¿verdad? La palabra. Sí, sí. Y hay docentes y hay también alumnos, por supuesto. ¿Hay una escuela unida a la Real Fábrica? Siempre desde un principio hemos tenido escuela del vidrio, escuela taller, escuela de oficios y escuela superior del vidrio últimamente, ¿no? Porque la docencia es fundamental. Entonces, las tres áreas que tenemos en la Fundación, que es la parte de producción, tanto con el museo como la parte docente, digamos, se hermanan y estamos muy estrechamente vinculadas. Y ahora me hablarás de algo, pero prefiero preguntar a Isidoro, no eres un oyente así pasivo, no, tú eres un oyente activo. Siempre es bueno escuchar. Un oyente activo, Isidoro. Andrés. Tú eres un investigador de archivo. Sí. ¿A ti te provocaría algo para decir, yo voy a buscar cómo eran estos gremios en el siglo XVIII? Sí, mira. Gremio, concretamente. Concretamente, mira, este gremio me viene de familia. Es decir, mi abuelo paterno trabajaba ya en esa fábrica, a donde hoy está el museo y la Real Fábrica de Cristales. Mi padre también estuvo allí. Yo vivía allí. Es decir, había lo que es fabricación y después viviendas, tanto para los obreros como para los empleados. Es decir, que prácticamente yo lo llevo adentro, en el ADN. Sí, sí. Entonces, para mí, pues bueno, pues es una cosa bonita, que yo disfruto, que lo llevo adentro y que particularmente yo lo que hago es exportarle al exterior, en mis pequeños conocimientos. Mi vida profesional también ha sido vidriera, en Madrid, durante 15 años en Cristalería Española, es decir, que sé un poquito, no artesanalmente, pero de cristaleros, sé un poquito, grandes vidrios, grandes volúmenes, de doble acristalamiento, de aislamiento, de vidrio laminares, bueno, ese era mi oficio durante 15 años. Después, por motivos especiales, pues me vine otra vez a mi pueblo, ¿no? Donde nací. Y entonces, bueno, pues yo sigo en mi mundo de vidrio. Pero a la vez, en el momento que te das cuenta que gremio vidriero y cofradías están unidas, sí, sí. Y especialmente las que existen en San Ildefonso, la Granja. Hablaremos de ellas. Vale. Hablaremos de ellas. Vale, Gremios y cofradías. Porque yo dije que estaban bajo la advocación de un patrono religioso. Exacto. De tal manera que la Iglesia, desde los monasterios, iban arropando, incluso iban dándole un valor también al trabajo. Sí, un valor técnico al oficio, como es algo así como decir homologar o por lo menos certificar la validez del trabajo. Pero has dicho algo que a mí me reclama
el Dime. recordarlo. Yo vivía donde se trabajaba, Sí, por supuesto que sí. porque ese es Por un supuesto sentido que muy sí. de gremio, Sí, de sí, familia. sí, de familia. De Es que todas familia. las familias que trabajaban estaban muy unidas. Es decir, allí no había diferencias. Bueno, hombre, había diferencias quien estaba encargado del horno o quien estaba en fabricación, pero todas las familias estaban unidas. ¿Sabes por qué? Porque todas era su trabajo y de ahí comían sus familias. Es decir, la fábrica era su vida, pero no solamente para ellos, sino para su familia. Y hubo, hay que también, esto es interesante, que siempre la empresa, te estoy hablando del año 50 o antes, 1950, 1948, 1955, la empresa quería a sus empleados, a sus obreros, porque cuando se jubilaba un padre o una madre, que también trabajaban las madres, en la Sí, seda, en la máquina de la seda, entonces la propia empresa siempre tenía cierta dijéramos, cariño hacia esa familia que se jubilaba la madre y el padre y entraba el hijo. Era una sí. sucesión. Entonces, claro, eso se vivía en las familias y así ha sido transcurrido durante muchos años. Eso lo he vivido yo en mi propia familia. Muy Y interesante estoy muy orgulloso de ello. porque Isidoro enlaza con toda la Sí. estructura Exactamente. del gremio en la Edad Media, en el siglo XIV, XV, el Sí, siglo sí. XVI, Sí, exacto. el siglo XVIII, pues decía exacto. muy bien Paloma, hay un intento de introducir Sí. la técnica en el trabajo. Por ese motivo, pues estos reyes que vienen de Francia, la corriente tecnológica, científica, la ciencia experimental, en definitiva, se va introduciendo. Fueron, Pero, Paloma, yo te había cortado un poco cuando hablabas del Museo de la Real Fábrica, pero su vida no solamente consiste en producir, sino también hay exposiciones temporales, permanentes. ¿Cómo funciona eso? Pues efectivamente tenemos la exposición permanente, pues donde bueno, se pueden ver, por supuesto, una colección de la granja del siglo XVIII y XIX, las más completas, vidrio de envases y botellas europeos del siglo XVI al XIX, vidrieras también de vidrio plano, del taller de Montmellán, del XIX al XX, y vidrio contemporáneo también, y también una exposición tecnológica que es bastante completa. El caso es que también tenemos, lógicamente, que cubrir las lagunas que tiene el museo con exposiciones temporales. Y siempre, bueno, pues combinamos exposiciones temporales de distintas épocas, invitamos a países relevantes que en el mundo del vidrio, y en este caso, ahora, pues en este momento se pueden ver 3 temporales, una con No Limit, que es vidrio checo, que son, digamos, en Europa ahora en este momento, y siempre lo han sido, ¿no? Desde el siglo XVIII, como decíamos antes, de Origen de Bohemia, los más importantes a nivel de la técnica y también de la creación. Una exposición muy bonita que se puede ver, otra exposición de vidrio finlandés, de un diseñador, Timo Sarpaneva, también muy importante, y también, por último, un artista que vive en Segovia, Carlos León, de arte contemporáneo. Esto que hemos visto anteriormente, en este caso, sí. ¿es de Carlos León? Esta imagen es de Carlos León, efectivamente. Lo anterior era en la parte de vidrio finlandés, como podemos ver. Ese estilo nórdico, pues muy vinculado con la naturaleza, donde hay piezas que parecen pues una planta, una flor, incluso hielo y el agua, un poco con esta parte nórdica, este gusto por las partes más sencillas y más líneas puras nórdicas, y la anterior de vidrio de No Limit, muy diferente. Anterior, bueno, que son esculturas contemporáneas de bulto redondo, ¿no? En este Ahí caso, lo aquí tenemos. vemos, donde, bueno, aparecen las primeras figuras del movimiento del vidrio de la República Checa, ¿no? Las primeras figuras y los maestros, y hasta digamos, entre los años 80 hasta la actualidad. Es decir, en Europa hubo un gran movimiento de vidrio y de cristales.
en general. Sí, efectivamente. El vidrio, claro, en España siempre tenemos esa asignatura pendiente. El vidrio siempre lo asociamos a una parte más utilitaria, ¿no? Más de arte decorativa, ¿no? En definitiva, pero si paseas por una sala de exposición temporal, puedes comprobar que realmente el material vítreo puedes hacer verdaderas esculturas de bulto redondo, verdaderas obras de arte, ¿no? Y en esta exposición de No Limit se puede ver, ¿no? Cómo el vidrio puede tener no solamente una utilidad de servicio de mesa, de utilidad diaria, bueno, diaria relativamente, sí, sí. bueno, y tanto como eso, como también una función un elemento de diseño, de alto diseño, como un elemento artístico, ¿no? Bien, llegamos a la mitad del programa, pero todavía tenemos mucho que preguntar y vosotros que hablar. Amigos, un pequeño descanso y seguimos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. De nuevo en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos hablando de vidrieros, de cofradías, de la Real Fábrica de Vidrio, de Cristal, de la Granja de Segovia, y que tenemos con nosotros a dos personas, una de ellas muy vinculadas con la Real Fábrica, doña Paloma Pastor Rey de Viñas, y acompañándole tenemos a don Isidoro Arévalo Pecharromán. Hemos hablado en la primera parte del vidrio, de los gremios, desde la Edad Media, protagonistas de todo el trabajo y de toda la formación laboral que recibía la persona y cómo llegaban a la obra maestra. La Real Fábrica de Segovia se formó por obras y con obras maestras. Pues seguimos en esta segunda parte hablando de ella y preguntamos a nuestros invitados, tanto a doña Paloma como a don Isidoro, sobre la Real Fábrica. La Real Fábrica está unida a los gremios. El punto de arranque ya es el siglo XVIII, pero por poner una fecha tecnológicamente, pero en España y en Europa los gremios se van manifestando en muchos siglos anteriores. Pero aquí tenemos una peculiaridad, el apoyo de la realeza para que estos gremios adquieran un carácter más tecnológico, más científico y más técnico. Pero sin embargo, doña Paloma nos decía, pero en la Granja de Segovia todavía continuamos trabajando del modo artesanal. Bien, es verdad que eso tiene su técnica, pero además de eso, esa técnica está enriquecida por todos los estudios modernos que hay de la tecnología. Claro que sí, es decir, que eso está muy claro. Pues bien, nos situamos ahí y estamos viendo la granja y estamos viendo pues esos grandes edificios y monumentos que tiene. Vamos a situarnos en los gremios y en las cofradías de vidrieros. La cofradía de la Virgen del Carmen, que es preciosa por lo que he podido ver yo, es una maravilla, y la de San Juan Nepomuceno. Pues vamos a empezar con la cofradía o el gremio, cofradía de la Virgen del Carmen. Isidoro. Bueno, pues históricamente, porque luego técnicamente sí. Le voy a preguntar a Paloma, porque he visto algo que yo me lo llevaría a casa, como dice la gente. Bueno, sí, es el tesoro de la hermandad, es el tesoro. Bueno, pues estas dos cofradías fueron fundadas en la Real Fábrica de Cristales por los años 1766 y 1764.
consta en los libros de fundación, de constitución, y fueron los propios vidrieros los que sufragaron el gasto de la imagen. Imagen, ornamentos, cetros, es decir, todo el acompañamiento, lo que es. Sabemos quién son o qué elementos consta una cofradía, ¿no? Entonces, hay una junta de gobierno, la preside un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y 2 vocales. Inclusive antiguamente existían el primer conciliario de ceremonias y el segundo conciliario de ceremonias. Ahora se ha reducido a 4 o 5 cargos nada más. Y esta gente, bueno, pues concretaron que esa imagen se realizó en 1778, y entonces que estuviera en una hornacina del horno de fabricación. Y allí estuvo, bueno, pues hasta 1800. Isidoro, estamos hablando de la fabricación del vidrio. Es decir, No, estaba presidiendo el trabajo. Sí, estaba presidiendo. Y si vamos a la fotografía o vais algún día a San Ildefonso la Granja, pues os enseñaremos la hornacina que todavía está. Es decir, que tiene la misma altura que la imagen de la Virgen del Carmen. Entonces, esta gente pues la tuvo allí, pero... ¿Le parece? Exactamente. Si nos puede dejar, Juanjo, ahí un poquito mira, esa imagen. Sí, esa imagen, la Virgen está con la corona de cristal. Esta corona se hizo por los vidrieros en aquellos tiempos para su imagen, para su Virgen. Y es un vidrio prensado y tallado por ellos mismos. Entonces eso es un tesoro, eso es dijéramos, una corona suya, una joya que se encuentra ahora mismo en... Bueno. Y si nos puede poner, que ahí lo tenemos, y Paloma nos puede describir. Sí, que lo describa, que sabe más que yo en esto. Bueno, la verdad es que es cierto, o sea, es una corona especial, porque en la Granja yo no conozco otra pieza similar, ¿no? Es, digamos, un capricho que la donación se donó por los propios vidrieros a la Virgen. Es del siglo XIX y está facetada y con todo tipo de detalles, ¿no? La corona de la derecha es de latón, está un poco más deteriorada, pero lo curioso es que solo se utilizaba esta corona, ¿verdad, Isidoro? Solo para las procesiones, cuando sacaban a la Virgen de la propia fábrica a la iglesia del Rosario. La sacaban el domingo más cercano a la Virgen del Carmen, que es el 16 de julio. 16 de julio, la sacaban en romería y la colocaban en la iglesia del Rosario, la cantaban un sermón, la cantaban una misa y el abad pues daba un sermón y bueno, y la adornaban pues con esta corona de cristal, por supuesto con tapices. De esta manera la ponían en el altar mayor, como se puede ver en la imagen, pero adornada con candelabros de cristal, con cornucopias, todo lógicamente de cristal. Claro, todo cristal. Sí, todo cristal. Y luego la guardaban otra vez en la fábrica. Y lo curioso es que, bueno, pues todo esto lo sabemos gracias porque es una novedad, porque todo esto lo conocemos gracias a los cursos a la Junta de Cofradías, al presidente de la Junta de Cofradías, a todas las cofradías, y también a los cursos de patrimonio cultural que se han realizado el año pasado en la Real Fábrica de Cristales, porque gracias a estos cursos han restaurado todas estas figuras, estos santos y esculturas, y además se han estudiado, se han documentado y se han puesto en la exposición temporal que inauguramos el año pasado en el museo. Se ve la vitrina que se llamaba Arte Sacro. Hicimos, perdona Paloma que te corte, no, ninguna problema. Hicimos una primera exposición de arte sacro. No se había hecho nunca en la Granja, nunca. Yo, aparte de ser presidente de la Junta de Cofradías, soy responsable de una hermandad, porque la Junta de Cofradías está formada por responsables de hermandades. Actualmente existen vivas 6. Y creemos que otra muy prontito, porque la Virgen del Carmen y San Juan de Nepomuceno se han unido. Y está
a falta de firmar el señor obispo, don César Augusto. La unión de las dos. De las dos. De las Sí. dos cofradías. De las dos cofradías. Vinculadas a los vidrieros Ahí ya. de la residencia. Pero Dime que... San Juan Nepomuceno Sí, es también del siglo XVIII, sí, sí. su origen. Su origen está en la Real Fábrica de Cristales. Lo trajeron en lugar de los españoles, que hemos dicho que Exacto. veneraban a la iglesia, a la Virgen del Carmen, eran los vidrieros de Bohemia, los De Bohemia. alemanes, en teoría, que confundían Sí. con bohemios, porque Que así hablaban se igual. denominan, ¿no? Sí. Exacto. Porque yo recuerdo, Paloma, cuando yo leí tu tesis doctoral, porque yo tengo la tesis doctoral de Paloma, a mí me llamó mucho la atención, me reclamó ese capítulo, los alemanes porque vinieron en plan de enseñantes o de trabajadores. ¿Cómo es todo ese grupo? Pues sí, la verdad es que lo que comentaba antes, que gracias a ese sistema burocrático, o sea, esa eficacia de traer tecnología punta, porque había mucho secretismo en toda Europa, pues se captaron maestros de Centro Europa, de distintos lugares, pero en los contratos, antes de desplazarlos a la Real Fábrica de Cristales, tenían que firmar un contrato de compromiso, como tú dices, Andrés, Sí. que es que tenían que enseñar su oficio, todos sus detalles y todas sus técnicas a los maestros o a oficiales españoles. Esa es una de las condiciones, ¿no? Eso es en teoría, luego en la práctica no funcionó muy bien, pero sí, en teoría sí, en general sí. Pero se denominan, por ese motivo, los alemanes. Se llamaban así, Sí. alemanes. Son los que vinieron con una pequeña talla de San Juan Nepomuceno desde Bohemia, porque venían con un sacerdote, eran muy devotos del santo, vinieron con un sacerdote que hacía las veces de traductor, porque el alemán pues Sí. era complicado entenderse, ¿no? Por eso eran muy devotos. Entonces esta talla, pequeña escultura, pues del santo, pues la pidieron a la reina Isabel de Farnesio poderla colocar en una capillita en la iglesia del Rosario. Es decir, ahí estamos viendo al santo. Este es el santo, efectivamente. Se les concedió, esta es la iglesia del Rosario, se les concedió en una capillita, pero la hermandad pues creció y fue posteriormente, en 1700... ¿Qué fecha era? 1779, cuando gracias a donaciones, a limosnas y a la cesión de dos casas vinculadas al palacio, se unen y se constituyen una iglesia, se construye una iglesia, la iglesia de San Juan Nepomuceno, y la talla pues se desplaza a la nueva capilla. Pero por el decoro y por el cambio y la reforma, fue un tal Domingo María Sani el que dona la talla que hemos visto en la imagen, que es la que se conserva actualmente, y un retablo, etcétera, etcétera. Es decir, estamos viendo cómo el gremio tiene una advocación, y además una advocación muy presente, porque yo estoy seguro que dirían, cuando hicieran una pieza artesanal muy difícil e importante, invocarían a la Virgen o a San Juan Nepomuceno. Y todo esto le está dando una dignidad al trabajo. Podemos hablar así, ¿no? Efectivamente, sí, Porque sin duda. podemos resaltar Sí. esta idea. Dignificamos el trabajo de esta forma. Pero también le damos otro realce. El trabajo es una penalidad o es penoso. No hay ningún trabajo que sea gratificante, penoso. Y sin embargo, de esta manera se haría menos penoso. A San Juan Nepomuceno, la Real Fábrica de Cristales, le adornó, por llamarlo de alguna manera, pero le completó como imagen con alguna pieza, como habíamos visto con la
con la Virgen del Carmen? Pues la verdad es que la iglesia sí, con lámparas y con cornucopias, pero no se conserva, que conozcamos, alguna donación por ahora directa de algún... Sí que los devotos pues regalaban un manto, regalaban una reliquia del santo, no fue regalado por los devotos, sino que fue por el cabildo de la Catedral de Praga, que donó unas reliquias de tres pequeños huesecitos del santo, Sí, sí. y que aún lo conserva en la capilla, pero así un elemento de cristal exclusivamente para la talla no se conoce por ahora, pero sí lo que es el adorno de las candelabros y de la propia capilla. Isidoro, ahora lo que se pretende, que me parece una pretensión muy digna y noble, es que las dos hermandades, cofradías, hermandades. Hay poca diferencia, Andrés. Es lo entre mismo, cofradías es lo mismo. Pero es lo con mismo. este apoyo, porque había, desde la Edad Media, había personas también vinculadas a los gremios que no eran artesanos. Sí, Y por sí, ese motivo tenemos, fueron sí. surgiendo cofradías. Sí, mira, la de San José. La de San José, por ejemplo, pues reunía a toda la gente de oficios, carpinteros, fontaneros. Es decir, era exactamente, y se organizaba pues el día 19 de marzo, el día de los papás, de los Sí. abuelos. Pues Y- hacían su y- procesión y su misa, y entonces pues daban, pero después sabéis allí un poco de dulzaina del tamboril, ¿no? Pues el vino y las pastas que le hacían las abuelas y las madres. Es decir, se hacía la procesión y después en la plaza del pueblo pues ponían allí unas mesitas con sus bollos y sus vinos Sí, y sí. sus cosas. Y está San José, San Roque, ¿qué otras romerías? Pues romerías, otras cofradías. Pues mira, la más antigua, ahora mismo te había comentado antes que existen 6 cofradías vivas, ¿vale? Las más antiguas pertenecen a 1724, que es Nuestra Señora del Rosario, fundada por los criados de palacio de Felipe V e Isabel de Farnesio. Entonces era como benefactores de la gente humilde, de la gente pobre. Entonces, por vocación a esa Virgen del Rosario, que inclusive está en la colegiata, en la Real Colegiata, o la parroquia de la Santísima Trinidad, pues allí está la imagen. Lo que pasa es que esa cofradía ha desaparecido, ¿eh? Ya no está viva, Andrés, pero estamos hablando de 1724. Es decir, que cada cofradía tenía una misión especial. Los cofrades tenían, o hermanos tenían había otras cofradías, archicofradía de ánimas, que eran gente que se dedicaba a cuidar a los enfermos, a cuidar, a darlos de comer, a limpiarlos. Es decir, Sí. Isidoro, Dime. si retrocedemos un pequeñito Sí. en el tiempo, hay una pretensión de las dos hermandades de vidrieros, Sí. la Virgen del Carmen, que a mí me ha llamado la atención. Yo me llevaría, aunque sea la foto, de la corona, esa corona, Paloma. Bueno, Si tú ya- la ves bueno, ya- frecuentemente, es Yo un cuando la lujo. vi la primera vez, Andrés, es que me Bueno, quedé esa sorprendida. corona de momento está muy bien guardada, Andrés. Eso es un lujo. Yo me imagino que la tendrán muy guardada, pero Muy eso es guardada. un lujo. Una joya. sí. Ver Es una esa joya, imagen sí. con esa corona que irá cuando se la ponga, irá muy bien ajustada. Tiene un tornillito en Sí. la cabeza para ajustarla bien. Bueno, Andrés, Sí. perdona que te corte, es que Paloma y yo Eh, llevamos un año luchando por esto, por poner... pero pretendéis unir las dos. Sí, es sí, decir, sí, que sí, esto sí, históricamente sí, claro. es un punto de arranque. Claro. Dos gremios, dos hermandades, Sí, dos aspiraciones laborales, sí. religiosas, Sí, sí. a la vez fundirlas, Sí. fundirlas en la época actual, Sí. pero va a salir algo nuevo. A mí me parece que no debíais obviar, más que obviar, no debíais evitar algunos rasgos fundamentales de pervivencia de las dos en la nueva unión. ¿No es así? ¿Qué te parece, Paloma? Pues claro que no. De hecho,
es que la idea es volverlas a recobrar vida, porque Exacto. estaban paradas, ¿no? Se habían ido Darlas parando. valor. Darles valor. Darlas un Y valor continuar actual. esa tradición y esa vinculación, porque realmente ha estado y tiene que estar ahora en el futuro, por supuesto, también, ¿no? Hay que hacer hincapié, Andrés, que el nuevo abad párroco del Real Sitio de San Ildefonso nos ha ayudado, nos ha apoyado y está con nosotros, vamos, apoyándonos en todo para que eso se haga realidad. Y en esta nueva hermandad, yo es que estoy pensando como si viviera en la granja de San Ildefonso. San Ildefonso es un santo toledano, español, porque recorrió toda España. Sus restos, según dicen, están en Zamora, que los zamoranos siempre tienen muchos recelos con los toledanos por si le robamos el sepulcro, pero bueno, allí está. Todo Castilla está relacionada. Toledo es una Castilla un poco especial. No vamos a hablar de ella como localidad, como ciudad, como historia. Pero San Ildefonso, el rito mozárabe, hay una prolongación de ese rito en la granja, siguiendo un poco la tradición San Ildefonso y la historia posterior. Sí, Andrés, sí. Tú mismo. Bueno, hace unos años, ahora le tenéis aquí residente, el obispo emérito don Ángel Rubio. Estuvimos allí alrededor de 10 años, ¿no?, como obispo. Y él fue el que negoció o el que pidió licencia al arzobispo de Toledo para realizar el día 23 de enero de cada año, pues es nuestra fiesta, ¿no? Claro, el 23 de enero es San Ildefonso. Entonces, bueno, pues se hace, en la colegiata se hace lo que es la misa en rito mozárabe. Es decir, es así. Y ya llevamos 8 años o cosas así. Es decir, que el próximo... Y siempre se realiza. Y él ha dejado la huella ya, que claro, que el que está actualmente, don César Augusto, pues lo hace lo mismo. Es nuestra fiesta, decimos que es nuestra fiesta de invierno, porque después tenemos la fiesta grande en verano, que es San Luis, rey de Francia. El rey de Francia, bueno, pues el guerrero, el santo. ¿Cómo se va a denominar esa unión? Es que a mí yo le estoy dando vueltas a la unión de las dos. Es muy fácil. ¿Cómo se va a denominar? Andrés. Se va a llamar Cofradía de la Virgen del Carmen y de San Juan de Nepomuceno. Muy fácil. Es decir, no pierde la advocación originaria. Nada, lo que hemos siempre luchado, no luchado, sino gestionado Paloma y yo, es revivir otra vez esa cofradía. Es decir, remover de sus cenizas y ponerlas en valor. Y también para reconocimiento de nuestro pueblo, que prácticamente nuestro pueblo es vidriero. Es decir, allí ahora mismo hay aparte de la Real Fábrica de Cristales, hay la fábrica francesa de Berensense. Allí trabajan 570 personas, hijas, directas e indirectas. Es decir, la granja siempre ha vivido de lo que es el vidrio. Bueno, no te olvides del palacio también. Pero bueno, no me quiero olvidar del palacio, ¿no? Sí, pero vamos a ver, no hay que olvidar el palacio. Los Austria, los Borbones, de acuerdo. También empujó Isabel de Farnesio, fue la protectora de todo lo que allí se hacía en plan religioso, con el consentimiento de Felipe V, que sabemos todos que fue la segunda mujer, ¿no? Es decir, que principalmente ahora la sostenibilidad del tejido industrial es vidriero. Claro, también hay que contar con palacio, pero ya se desenvuelve en turismo, en otra cosa. El día a día de trabajo es vidriero, tanto en la Real Fábrica de Cristales como en Ahí tenemos un mapa. El mapa, Paloma, ¿qué representa? Si se puede distinguir. Están ubicadas, la parte de arriba es el palacio, y luego pues todos los edificios están los vinculados al vidrio, a las reales fábricas de cristales. Y las iglesias. Entonces se ven todas las iglesias, la de San Juan de Nepomuceno a la derecha,
en el centro los Dolores, al lado Rosario y luego los edificios de la fábrica. En extramuros, el nuevo edificio donde está el museo, este edificio alargado, abajo, arriba los otros de las distintas fábricas y las puertas, las dos puertas principales que siempre, curiosamente, tiene una orografía o una organización del espacio muy barroco, la granja, el Real Sitio. Cada puerta tiene como una perspectiva muy alargada, muy profunda y coincide con una iglesia, con una capilla, con una iglesia. La de Segovia. De Segovia, puertas de Segovia, y puertas nuevas. Con la colegiata. Las puertas nuevas con la Real Fábrica de Cristales. Y con la iglesia de los Dolores. Por cierto, hablando ahora de puertas y de murallas y de... Paloma, como estamos ya muy al final del programa, ¿qué podemos destacar de algo que se nos haya quedado por ahí un poco aparcado en nuestra mente? Destacar de la Real Fábrica, del Museo del Vidrio, de toda esa enjundia que tiene este pueblo, un gran pueblo, porque parece pueblo-ciudad. ¿Qué podemos destacar que se nos haya quedado ahí un poco aparcado? Pues sobre todo invitar a todos los que nos están escuchando a que lo conozcan, porque es un lugar donde hay un patrimonio muy rico, patrimonio artístico, histórico, una gastronomía muy buena también y un paisaje delicioso. Es una reserva de la biosfera, es también parque natural y además, bueno, aparte del elemento de Fabril y tal, tiene el palacio, que es un ejemplo de lo que es un Versalles en más pequeño. Y luego pues el propio Real Sitio pues también conserva pues todo lo que es las casas del siglo XVIII, el gusto y el refinamiento del siglo XVIII todavía se conserva, ¿no? Y bueno, y qué mejor momento ahora con este hastío de calor que tenemos en cara al verano, pues porque era la residencia lógicamente de los reyes en verano y porque era el lugar fresco para pasar una temporada en verano. Por eso se desplazaban allí hasta la granja, ¿no? Muy bien. Una nota fundamental, Isidoro, para los que somos de cofradías, hermandades, para los que de alguna manera están imbuidos de ese concepto de trabajo bien hecho. ¿Qué podríamos decir a nuestros telespectadores? Bueno, pues yo en primer lugar los invitaría, como dice Paloma, a visitar nuestro pueblo, a visitar nuestros monumentos y principalmente la Real Fábrica de Cristales. Sin olvidar, claro, a nuestro pequeño Versalles, que es el Palacio Real. Y inclusive los edificios en tornos, como puede ser Canónigos, como puede ser la Casa de Oficios, que no hemos hablado de ella, las casas de caballerizas. Sí. Hay una serie que es historia viva. Es decir, hay casas pueblo. Dedicadas a una actividad. Sí, había casas dedicadas. Pues un minuto, descríbelas. Pues mira, en el entorno de Palacio había lo que era Casa de Oficios, que era carpinterías, fontanerías de Palacio, donde trabajaban bordadores, guardas. Allí nací yo, en la Casa de Oficios, nací yo, porque mi abuelo era guardamayor. Después los canónigos, Casa de Canónigos, que era los canónigos de la colegiata. Casa de embajadores, donde los embajadores en tiempos iban a pasar la temporada veraniega. Casa de las Flores, donde se merendaban las infantas, la chata, etcétera, los reyes, los marqueses, marquesas y demás, ¿no? Es decir, hay una serie de edificios que tienen una correlación principalmente con toda la corona. Y sabemos que San Ildefonso empezó a ser una ermita. Y después los terrenos comprados a los Jerónimos de Segovia por Felipe V. Y de ahí partieron lo que es hoy el Real Sitio de San Ildefonso. Bueno, unos mensajes muy atractivos que para nuestros espectadores. Yo os agradezco a los dos, a Isidoro, que
no la habíamos conocido en el programa, pero a Paloma sí, anteriormente, que hayáis estado con nosotros. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, emplazo a todos los que asisten a que continúen enseñándonos, porque en el fondo y en la forma aquí todo el mundo aprende, gracias a Dios, y aprendemos de todo lo que vosotros mostráis. Y también a ustedes, animándoles, como siempre, a que el programa Huella de Nuestro Tiempo es su programa, y como es su programa, no nos deben abandonar. Muchas gracias.